Tiene el uso de la tribuna el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido. ¿Para qué efecto? Sonido en el escaño, por favor. Presidente, para pedirle a la senadora si acepta que nos unamos a su iniciativa, toda vez que es un tema que es de interés y muy importante para todos los mexicanos. Senadora, tome nota de la secretaría, por favor. Para dos senadoras. También para el mismo efecto, la senadora Marilena Barrera. Tiene el uso de la tribuna el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7º de la Ley General de Educación. Saludos a los invitados del senador Roberto Albores Gleason, alumnos del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Sean bienvenidos. Por favor, senador. Sí, con el permiso de la presidencia, un saludo a todas mis compañeras y compañeros senadores. Presento a la consideración de esta asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 17 del artículo 7 de la Ley General de Educación bajo las siguientes consideraciones. El tema es en materia del ahorro familiar, del ahorro y la manera en cómo debemos de ahorrar los mexicanos, bueno, los que podemos, ¿no? O los que pueden, pero sí es importante que a través de una modificación a la Ley General de Educación tengamos los mexicanos información y capacitación para saber cómo hacer nuestras pequeñas, medianas o quienes pueden grandes inversiones. El artículo 3º constitucional establece que la educación que imparta el Estado debe contribuir a un desarrollo armónico del individuo y que a la vez debe de contribuir al desarrollo nacional. Es por ello que la educación es uno de los motores de desarrollo social porque permite la generación de capital humano, pero especialmente porque ofrece mejores alternativas de vida, y es precisamente la educación financiera una herramienta importante porque ayuda a tomar decisiones financieras adecuadas y por lo tanto es un tema de interés para todos. Según datos de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, dados a conocer el año 2010, 62 de cada 100 mexicanos carecen de educación financiera, lo cual se traduce en malos hábitos al momento de ahorrar o al momento de utilizar productos y servicios financieros, aunado al desconocimiento que existe de los derechos y obligaciones frente a las instituciones financieras. El 80% de las familias ahorra fuera del sistema financiero y el 31% de los mexicanos gasta más de su nivel de ingreso. Estas cifras demuestran la carencia de educación y de planeación financiera. La magnitud de esta carencia es generalizada en todos los sectores de la población mexicana. Y a pesar de que distintas iniciativas del sector público, privado y social han empezado a observar un fuerte interés en este ámbito, la cobertura de la misma es aún limitada y el impacto aún no es claro. Ante este panorama, me pregunto, ¿es viable aplicar una política pública que genere a su vez el valor público, es decir, la educación financiera para la población mexicana? Ciertamente implicaría cambios en el sistema educativo nacional y los resultados no serían a corto plazo, sin embargo, muy importante mediano y a largo plazo. En México hay 23.4 millones de mexicanos adultos que cuentan con un servicio financiero, pero tienen una deficiente educación financiera. El 31% de los mexicanos
gastan más de su nivel de ingreso o de sus posibilidades económicas, y este porcentaje aumenta a menor nivel socioeconómico, lo cual refleja una falta de previsión y organización para el ahorro y el manejo de las finanzas personales o familiares. Por un lado, estas cifras muestran la situación actual de la educación financiera en México, donde un alto porcentaje de la población vive en una situación económica difícil y carece de posibilidades y habilidades para superar esta condición, y se vuelve cada vez más complicada cuando existe una baja cultura de anticipación y planeación que permita construir mejores condiciones de vida. El bajo nivel de educación financiera actual en México es resultado de una conjugación de varios factores. En el nivel macro se puede señalar dos principales. Por un lado, una falta de valoración adecuada sobre la importancia que ésta representa, y por otro lado, tampoco se ha realizado los esfuerzos suficientes para atender este tema, mientras que en otros países forma parte de la agenda pública y de las políticas educativas. En nuestro país no ha sido una prioridad y mucho menos una política pública en el ámbito educativo. El reto para México es generalizar para toda la población la educación en los conceptos y principios básicos en este tema, pero especialmente que se comprenda en las familias que las decisiones financieras que se toman hoy tienen como resultado la obtención o no de un bienestar para la misma familia en el futuro. El problema que se enfrenta es precisamente el analfabetismo de la población en materia de educación financiera. Esta situación es aún más grave cuando se refiere a población o comunidades rurales e indígenas. En México, producir un movimiento de gran alcance en favor de la educación financiera es una tarea necesaria y urgente. Por ello, la importancia de inculcar estos principios desde la misma educación básica, y con ello se vaya formando una nueva generación de mexicanos con una mejor disciplina financiera y en el ahorro personal, familiar o individual, y que a la vez generaría esto buenos dividendos en el desarrollo del plano nacional. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que adiciona la fracción decimasépta del artículo 7 de la Ley General de Educación. Artículo 1, único, se adiciona una fracción decimoséptima al artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar como sigue. Artículo 7, fracción decimaséptima. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de educación financiera, con el transitorio de que el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Francisco Salvador López Brito. Sí, sonido en el escaño de la senadora Rocío Pineda, igualmente la senadora Lisbeth Hernández. Sí, gracias. ¿Para qué asunto? Bueno, considerando estoy de acuerdo en promover la educación financiera en el ámbito educativo, toda vez que es importante para que el desarrollo económico, no solamente de las familias, sino de esta sociedad se fortalezca, pedirle al senador que me permita sumarse a su iniciativa. Con todo gusto, senadora. Igual, senadora Hermosillo. Igual, para el mismo asunto, la senadora Lisbeth Hernández, con mucho gusto, muchas gracias. Igualmente, el senador Rabindranath Salazar Solorio y la senadora Mariana Gómez del Campo. Sí, con mucho gusto, muchas gracias. Sí, sonido para ver en el escaño el senador Rabindranath Salazar Solorio. ¿Para qué asunto? Sí, presidente, solo para comentar, compañero senador, hemos presentado una iniciativa similar que está por dictaminarse. Entonces, para pedirle amablemente que pudiéramos compaginar las dos iniciativas, ya que es un tema sin duda de mucha relevancia, y por supuesto sumarme también a la iniciativa del senador. Muchas gracias. Con mucho gusto tomamos nota de ello, señor senador Rabindranath Salazar Solorio. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios